pues vamos a comenzar con esa confianza, ¿verdad? De que el Espíritu Santo va a obrar hoy, va a abrir nuestros corazones. Porque si el Espíritu Santo no abre el corazón, hermanos, las palabras son vanas y superficiales. Pero si el Espíritu Santo obra y abre la mente y abre el corazón, tanto del predicador como del que escucha, entonces esa palabra va a llevar fruto, hermanos. Y vamos a confiar hoy en que el Espíritu Santo nos va a dar ese alimento tan urgente, tan necesario, que necesitamos cada día, cada semana, cada domingo. Vamos a empezar a ver nuestras Biblias, la cita, hermanos. Es Romanos 13, del 7 al 10. Estamos exponiendo el libro de Romanos, ¿sí? Y vamos parte por parte y pues esta vez nos toca hablar acerca de un tema muy importante que a través de las alabanzas, de las citas que hemos leído aquí en la pantalla, Dios va preparando el camino para que podamos recibir esta palabra. Está en Romanos 13, del 7 al 10, y dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pues vamos a ir desglosando el texto, hermanos. Vamos a partir dándole un título a este texto. Y el título, o lo que yo les voy a exponer hoy, es el sublime amor de Cristo. Si han escuchado la bonita alabanza que se llama Sublime Gracia, pues también hoy vamos a hablar, parte de esa gracia es el sublime amor de Cristo. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros, para que podamos entender la profundidad de este amor. Y vamos a empezar diciendo que un pastor una vez estaba preparando un sermón acerca del amor y del servicio. Y de pronto llegó la esposa angustiada con el pastor y le dijo: necesito tu ayuda, no me siento bien. Pero el pastor le dijo: mujer, estoy haciendo un sermón sobre el amor y el servicio y quiero que quede bien. Entonces no te puedo ayudar en este momento. La esposa se fue triste. Luego llegó el hijo y le dijo: papá, traigo broncas en la escuela, necesito que me aconsejes. Pero este pastor dijo: hijo, estoy muy ocupado en este momento haciendo un sermón acerca del amor y del servicio, entonces no te puedo atender. Después tocó el vecino y le pidió que le pasara, no sé, corriente, porque se quedó sin batería y tenía que ir al hospital. Pero este pastor no quiso entretenerse porque estaba tan afanado con su sermón que lo despidió y no le ayudó. Entonces toda la semana este pastor estuvo haciendo bosquejos, exégesis, homilética, hermenéutica, y llegó y predicó su sermón, pero su sermón fue débil, porque ese sermón carecía de poder, porque era reprobado por Dios, porque este hombre estuvo diciendo pero no haciendo. Lo difícil, hermanos, de predicar no es predicar tanto, sino no contradecir aquello que predicamos. Cualquiera puede estudiar el tema, puede estudiar el texto y puede venir aquí y predicarlo y tener una buena estructura, pero no cualquiera, hermanos, puede obrar este mensaje en su vida con poder, y eso es lo difícil de predicar y de enseñar. Entonces vamos a hablar acerca del amor y vamos a también a pensar en cómo ese amor del que estamos hablando puede ser una realidad bien firme en nuestra vida, ¿sí? No seamos como aquellos que están haciendo un ensayo muy largo acerca de la lluvia, pero nunca se mojan, ¿sí? O como aquellos que escriben
una tesis acerca de la miel, pero nunca prueban la miel. Se quedan en la superficie. Nosotros hemos de profundizar, hermanos. Entonces, ¿para quién va dirigido este mensaje? No va dirigido para aquellos que tienen comezón de oír. No va dirigido para aquellos que quieren sabiduría, como los griegos. No va dirigido a esas personas. Tampoco va dirigido a los que les gusta la elocuencia, la poesía, las palabras elevadas. No, hermano, si tú eres de esos, este mensaje no va para ti. Este mensaje va dirigido a la mente para que con el conocimiento nuestra mente sea iluminada y que esa iluminación de la mente prenda, encienda la llama del corazón y después esta llama encendida del corazón mueva la voluntad para el obrar, para el hacer, para lo práctico, ¿sí? Esos son los 3 propósitos de este mensaje: iluminar la mente, conmover el corazón y afectar, mover la voluntad para que esté completo este fruto en nuestra vida. Entonces, ahí está el texto: no debáis a nadie nada. Y es lamentable ver que pastores agarran este texto y se agarran predicando 1 hora acerca del dinero. Ahí se quedan nada más. El texto no habla de dinero. Ahí nos dice algunas sentencias de la ley, pero el punto central del texto, hermanos, no es la ley. Vamos a pensar en el texto como algo que hay que trabajar, hermanos. No nomás yo que lo estoy predicando, también tú que lo estás recibiendo, hay que meditarlo, trabajarlo. Como cuando quieres beber de la pulpa del coco y quieres sacarle el jugo, tienes que romperlo con un machete, hermano, y tienes que abrirlo y tienes que sacar el fruto, pero eso cuesta trabajo. Eso no se hace nada más llegando y mordiéndole a la cáscara, ¿verdad que no? Hay que abrir, hay que penetrar. Entonces, ya penetrando en la verdad del texto, si lo leemos, dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Y este tema de amarnos es constante en los versículos que estamos leyendo. Por tanto, el punto de inflexión, todo va a descansar sobre el amor. Es la ruta que vamos a tomar para enseñar este texto. Es el amor. Y yo de una vez les digo, hermanos, que yo no quisiera hablar sobre el amor, porque si tú abres las escrituras, todo es amor, o sea, es abrumador. Esta palabra aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Romanos, en Corintios 1 y 2, en Efesios, en Hebreos, en todos. Entonces, si tú buscas citas del amor en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, no vas a terminar de citar en un año. Por eso es tan difícil, hermanos, porque ante un tema como este, cualquier predicador va a parecer un bebé balbuceando. Porque estamos mucho más allá. Ayer les explicaba la palabra inefable, inescrutable, insondable. No podríamos alcanzar la plenitud de ese conocimiento con las palabras, pero sí lo podemos recibir en el corazón por medio del Espíritu Santo, y eso es lo que queremos que hoy pase. Lo primero, pues, es que el amor lo hemos entendido mal. ¿Por qué? No estoy hablando aquí en la iglesia, estoy hablando del mundo. Tenemos una fuente que nos llena de lo que es el amor, pero esa fuente es corrupta y está contaminada. Les estoy hablando de frasecitas en internet, les estoy hablando de películas, de series y de canciones. Esto que promueve un amor como un amor egoísta, el famoso ámate a ti mismo, el famoso cuídate, quiérete, protégete, vete en el espejo y dite cuán bello eres. Ese tipo de amor contaminado que el mundo nos quiere vender, hermano, tiene su origen en el diablo, en el mundo y en el corazón pecaminoso del hombre. Estas tres influencias, el mundo, el diablo y el corazón contaminado, corrupto del ser humano, quieren imitar el amor, ¿sí? Y no se imitan rocas del monte. Los imitadores imitan perlas preciosas, diamantes. Eso sí se puede imitar porque es valioso. Lo mismo hace el diablo y la maldad. Imitan el amor y lo contaminan. Y nosotros bebemos de esa fuente, entonces tenemos nuestra concepción del amor contaminada.
teniendo, hermanos, teniendo una fuente viva, de agua viva, que nos puede decir claramente qué es el amor. Esa fuente es la palabra de Dios. ¿En qué consiste el amor? En cómo Cristo lo demostró con sus hechos, en cómo Dios entregó a su Hijo y en cómo desde Génesis hasta Apocalipsis el amor de Dios es revelado. Y también es revelado el amor que el hombre le debe de tener a su hermano. Y también es revelado el amor que yo le debo de profesar a Dios. Y esto se ve no en el mundo ni en las canciones del mundo, sino en la Escritura, hermano. Esta es la fuente que hemos de tomar. Entonces, ¿qué es el amor? Bueno, ya les dije que no lo puedo explicar porque es muchas cosas, pero sí podemos empezar a darle forma en este sermón. Lo primero que hay que decir que el amor tiene una parte emotiva, pero fuerte. Es una emoción, un sentimiento, pero es el sentimiento y la emoción por excelencia. No hay nada más fuerte que el amor. Fuerte como la muerte es el amor, es una llama, hermano, de la cual fluye el gozo, de la cual fluyen los celos, de la cual fluye esa intensidad para vivir, esa intensidad, el abatimiento, la tristeza. El amor es una fuente y una emoción fuerte. Los afectos religiosos es un libro muy importante que nos puede enseñar más acerca de esta fuerte emoción de Jonathan Edwards, se los recomiendo. Pero este amor, hermanos, se ha manifestado con tanta fuerza que el diablo lo ha tomado, la parte sentimental y emotiva, y lo ha contaminado. ¿De qué estoy hablando? De estas iglesias donde la gente se tira al suelo, donde la gente tiembla, donde gritan y lloran y corren. Y dice Jonathan Edwards, a ver, vamos a ver, a esa persona que está así, está en ese trance y en ese arrebato, vamos a preguntarle cuál es la fuente de su arrebato. ¿Y qué crees que vas a encontrar? Que no hay ninguna fuente. Son meras emociones que brotan y no tienen una base en el conocimiento. No hay nada que haya iluminado esa mente, simplemente son emociones superficiales. Pero luego llegan los reformados y queriendo alejarse al otro extremo del sentimentalista, empiezan a hablar cosas muy intelectuales y le quitan la parte emotiva, le quitan el corazón y empiezan a exponer cosas intelectuales y muertas, secas, frías. Ahí tenemos a los dos extremos, al intelectual reformado y al pentecostal extremista en sus emociones, ¿sí? Si se fijan cómo el diablo siempre juega por ahí, siempre se va a los extremos. Entonces, el amor es una emoción fuerte, pero es buena, hermano. ¿Qué sería de nuestra oración sin ferviente amor? ¿Qué sería de nuestra predicación, Jesse, sin ferviente amor? ¿Qué sería de nuestro servicio sin amor? El amor mueve y el amor es una llama que quema dentro, hermano. Entonces, hemos de entender el amor como esta fuerte emoción buena, ¿sí? Y hemos de entender lo contrario al amor como la frialdad, como el estar haciendo las cosas en automático. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a comprender cuán grande es el amor? ¿Sí? El amor a mis hermanos, el amor a Dios, el amor de Dios a mí. Bueno, vamos a explicarlo a través de 3 apartados en esta predicación. El primero, como dice el texto, no debáis nada a nadie, ¿sí? Así se llama el primer apartado. El segundo es un proceso de la sentencia de la ley a la libertad del amor. Ese es nuestro segundo apartado. Y el tercero son las 3 dimensiones o 3 categorías del amor, ¿sí? Es lo que he estado diciendo. ¿Cómo es el amor a mi hermano? ¿Cómo es mi amor a Dios? ¿Y cómo es el amor de Dios hacia mí? Y ese último es el más importante. Entonces vamos entrando, después de esta introducción, a nuestro primer apartado. No debáis nada a nadie. ¿Por qué? Porque el texto lo dice y esta es una predicación expositiva. ¿Y qué nos dice? Al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, de entrada, el apóstol Pablo nos está endeudando ya, ¿sí? Porque dice que debemos al César, ¿sí? Su tributo. Y en Mateo 22:1 el Señor Jesucristo dice, dad al César lo que es del César, ¿sí? De entrada tenemos ya ese mandamiento. Otro es, dice, al que honra, honra, ¿sí? Y la palabra de Dios dice en Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre. Ya tenemos otra deuda, le debemos honra a nuestros padres.
no avergonzarlos, ayudarlos económicamente cuando esté dentro de nuestras posibilidades y no nomás cuando sea cómodo, sino hacerlo con esfuerzo también. Tenemos otra deuda, las mujeres tienen una deuda de respetar a sus maridos, porque el texto dice, al que respeto, respeto. Mujer, cuando tú le gritas a tu marido, cuando tú le humillas o le ofendes, no estás humillando, ofendiendo y no estás faltándole al respeto a tu marido nada más. Le estás faltando el respeto al Señor, porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces tienes que tener temor. ¿Por qué? Porque esto es no, si lo sientes o no lo sientes. Es un mandamiento, Efesios 5:33, la mujer respete a su marido. Punto. También, esposos, ustedes tienen el mandamiento de parte del Señor de sacrificarse por sus esposas, de tal manera que imiten como Cristo amó a la iglesia. Y eso es un sacrificio muy intenso. Efesios 5:25 nos da a nosotros ya esa deuda, a nosotros los casados. Pero vamos más allá, hermanos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Y el texto dice, no debáis nada a nadie sino el amaros unos a otros. ¿Y cómo hemos de amar a los de afuera sino dándoles el evangelio? ¿De qué me sirve a mí darle una limosna a la persona que está ahí en el semáforo y luego irme? ¿Le va a ser de provecho una moneda de 5 pesos? ¿No le debería de dar mejor el evangelio, hermanos? ¿No es una muestra más grande de amor darle el evangelio a la gente? Y dice el texto que de entrada nosotros ya somos deudores del evangelio a todos. O sea, que les debemos amor. ¿Y cómo hemos de demostrar ese amor? Entregando lo más valioso, que es el evangelio. Pero a veces nos da miedo, a veces no queremos. También dice Pablo que somos deudores, ¿sí? En Romanos 8, no a la carne, para que vivamos en pecado, sino que somos deudores a Dios, porque nos dio su Espíritu. Entonces, hermanos, ahí ya tenemos varias deudas que están ya delante de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar ahora del dinero? Bueno, vamos a hablar poquito nada más, para darle su dimensión. ¿Por qué? Porque si el texto dice, pagad a todos lo que debéis. Entonces, ¿qué dice mi dinero de lo que hay en mi corazón? ¿Qué dice? Bueno, dice mucho de lo que hay en mi corazón. De entrada, el Señor nos manda a que prestemos y nos manda también a que paguemos. A pagar, pues en el texto que estamos leyendo, no debáis nada a nadie, pero a prestar, en Mateo 5:42 dice el Señor, si alguien quiere pedir de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces quiere decir que cualquiera que venga y me pida, le tengo que dar. Pues hermano, ahí está la palabra de Dios dada y dicha, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar correctamente? Bueno, ahorita vamos a ver. Primero que nada, tenemos que saber que el texto nos dice que no debamos, y no deber es no deber. Vamos a evitar deudas, hermano, como cristianos, para buen testimonio a los de afuera, ¿sí? No es bueno pedir dinero para deseos, para saciar deseos, ¿sí? No puedes pedir un préstamo para irte a Cancún. No puedes pedir un préstamo para hacer unos 15 años, porque eso es pecado, porque eso son cosas que como un fuego artificial que estalla y se acaba y tú ya te quedaste con una deuda y ya estás atribulado y no estás guardando tu corazón. Las deudas hay que ser muy selectivos. Yo creo que hay una que está justificada y es para comprar tu casa. Y eso porque nadie tiene $1,000,000 para ir a entregarlo, ¿verdad? Es una deuda justificada, porque todo lo que pagues de interés a la larga, a la vuelta de los años, a lo mejor ya lo ganaste en plusvalía, punto. Pero de ahí en más, hermanos, de preferencia, no debáis a nadie nada. Deuteronomio 19:20 nos enseña que si prestamos, ¿sí? Que si prestamos a un hermano no le prestemos con intereses. Un cristiano no puede dar ese testimonio cobrándole interés por interés a un hermano que padeció una necesidad, le prestó, porque eso es un abuso, hermano. Dentro de los hermanos no debe ser así. Ahora, Proverbios 22 nos enseña otro principio, que no seamos fiadores. Esto es cuando firmas de aval, ¿sí? O sea, el consejo es que no lo seas, pero si es alguien muy querido, muy amado, y si tú firmas de aval, de fiador, significa que estás dispuesto a pagar esa deuda.
Porque si no vas firmas por firmar, sin pensar con tu mente, y ese hermano cae en una desgracia, y luego tú tienes que pagar, te vas a amargar contra tu hermano. Entonces, si firmas, hermano, tienes que saber que tú estás dispuesto a pagar. Ahora, primera de Juan 3:17 nos dice, el que tiene bienes en este mundo, ¿sí?, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ok, la palabra de Dios nos insta a mover la voluntad, a prestar, ¿sí? Entonces, consejos para prestar. Número 1, que tu sí sea sí y tu no sea no, ¿sí? No titubees, ¿sí? No prestes lo que no tienes. Simplemente sé claro, ¿sí? Si puedo o no puedo, o mira, lo que pides no lo tengo, pero yo tengo esto si te sirve. Entonces, siempre en tu mente debe de estar este principio cuando alguien te pida, ya sea un carro, ya sea dinero, o ya sea algo, una cosa, una silla, lo que sea. Tú no tienes nada, hermano. Eres un mayordomo, un administrador de los bienes del Señor. Por ahí tienes que empezar. Entonces, como buen administrador, tú tienes que saber para qué se va a destinar ese préstamo. Si alguien viene y te pide un préstamo y tú tienes, no debes de prestarlo nomás por prestarlo. Tienes que decirle, ok, ¿y para qué quieres el préstamo? ¿Qué tal que lo andan estafando, hermano? ¿O qué tal que lo quiere para irse a jugar a la ruleta rusa? Tú no sabes, tú tienes todo el derecho de preguntar, oye, ¿me puedes decir la situación para entender la necesidad y saber si puedo hacer esto o no? Y luego ya que recibes la información tienes que meditarlo, hermano. Y tienes que orar y tomar una decisión. Porque nosotros no podemos echarle brasas al fuego de la maldad. Imagínate que prestemos y al pobre hermano lo andan extorsionando desde la cárcel y tú ya le prestaste. Tenemos que ser sabios, hermanos. Entonces, otra cosa es que cuando puedas prestar y cuando quieras prestar y esté dentro de tus posibilidades, des ese billetito y ya no le pongas de vuelta, hermano. Cuida tu corazón, porque después el hermano, si no te paga, igual te vas a amargar, ¿sí? Vas a tener sentimientos contra él. Y si tú pides, hermano, y ya no le pudiste pagar al hermano, te vas a desaparecer de la iglesia, te vas a salir del grupo de WhatsApp, porque ya no pudiste pagar esa deuda. Eso da buen testimonio de nuestra fe, hermanos. Total, no tengo, hermano, mira, caí en esta necesidad. Si quieres, te ayudo a lavar tu carro, a lavar tu patio, hacemos algo, pero tienes que ser franco y sincero con tu hermano. Cuando tú ya no puedes pagar y cuando tú prestaste y ya no te pagan, no caigas, guárdate de la codicia, hermano. Total, todo es del Señor, nada es mío. Entonces, ni modo, ¿verdad? Entonces, un principio es que tienes que tener el discernimiento para discernir a la gente, ¿sí? Hay hermanos honestos, trabajadores, sinceros, que a veces caen en necesidad y te piden, y si tú cierras tu corazón, pecas. Pero hay otro tipo de hermanos que viven desordenadamente. Y fíjense lo que dice Timoteo 3:1. Ordenamos que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. ¿Qué significa esto? Aquel que pide para sus deseos, aquel que es perezoso, aquel que no trabaja y luego cae en una necesidad y viene y te pide, y tú le vas a estar dando, hermano, desobedeciendo la palabra de Dios, de que si alguno no trabaja, no coma. Tienes que tener discernimiento para saber cuándo sí y cuándo no. Y ese discernimiento solo te lo puede dar el Espíritu Santo. Y si no estás en la palabra y si no estás orando, pues vas a caer en estafas. O si no estás en la palabra y si no estás orando, vas a cerrar tu corazón cuando ahí deberías de aplicar misericordia. ¿Sí, hermanos? No debáis nada a nadie, nuestro primer apartado. Nuestro segundo apartado es de la sentencia de la ley a la libertad del amor. La palabra de Dios nos dice que el fin de la ley es Cristo, ¿sí o no? El fin de la ley es Cristo, ¿sí? Entonces, hermano, aquí tenemos que hablar de un proceso, ¿sí? Aquí nos dice la palabra de Dios, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo una sonrisa en mi rostro y empiezo a saludar a todos, ya vencí a la ley y ya vencí a la carne y ya cumplí la ley porque ando en amor.
No, hermano, esto no es tan superficial. Y tenemos que ver el proceso para llegar a vencer con el amor a la carne y a la ley. Les digo otra vez, tenemos que ver bien el proceso que hay que llevar para vencer a la carne y a la letra muerta de la ley con el amor. ¿Cuál es ese proceso? Y estoy hablando de la vida cristiana, estoy hablando de un amor auténtico que esté dentro de un corazón auténtico. Lo primero que hacemos cuando vamos a evangelizar, ¿qué es? ¿Qué herramienta usamos, hermano, cuando predicamos? La ley, ¿sí? ¿Qué le decimos a la gente? Esta es la ley. ¿Cómo estás? ¿Cómo te mides con la ley? Y cuando empezamos a hacer eso y piensa en tu propia conversión, ¿qué pasó cuando vino el mandamiento a tu vida, hermano? ¿Te pasó como al apóstol Pablo? Venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Tú has experimentado el peso de la ley, hermano? La ley, lo primero que hace, vamos a suponer que esta es la tabla de la ley. De acá pone a los culpables y de acá pone a los inocentes. Y cuando se empieza a leer la ley, todos quedan de este lado. Toda boca calla y todos quedan bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Esa es una realidad, que no hay justo ni uno solo. Y la ley nos despierta para que podamos entender esta sentencia de la ley. Es la ley la que lo hace, hermano. Si tú eres cristiano, tienes que pensar que lo primero fue medirte con la justicia de Dios y ser reprobado. ¿Sí? ¿Cómo vas a vencer con amor a la sentencia de la ley si ni siquiera has experimentado la culpabilidad? Después de la culpabilidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona es convicta de pecado, cuando siente el peso de la ley? ¿Qué pasa? Bueno, no pasa algo muy bonito, hermano, sino que viene una sensación de juicio, de condenación, de tristeza, de convicción terrible. Caes en un pantano y no puedes salir. Te arrastras porque quieres salir con tus fuerzas de Egipto y no puedes, estás esclavizado, hermano. Esta es una analogía en el Éxodo, cuando los hebreos estaban con trabajos forzados. Faraón duplicó la carga. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Por sus propias fuerzas salieron de Egipto? Venciendo a los ejércitos de Faraón. Experimentaron la impotencia de estar esclavizados, hermano. Cuando viene la ley, te sentencia y te pone del lado del culpable, vas a sentir la carga del juicio, de la condenación y de la convicción. Y esto es algo muy duro de atravesar, hermano, pero es parte del camino cristiano. Te pregunto, cristiano, ¿ya pasaste por esta etapa? ¿Ya sentiste el peso del juicio? ¿Ya sentiste el calor de las llamas del infierno? Y ya clamaste, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ya pasaste por ahí, hermano? Porque si no has pasado por ahí, hermano, déjame decirte que tu cristianismo no tiene una base, ¿sí? ¿Cómo vas a construir el superedificio si no tienes bien el fundamento? Es necesario que sepas que esa impotencia del pueblo de Israel, esclavo en Egipto, es la impotencia de todo cristiano cuando viene a despertar a su culpabilidad. Esta tristeza, pero bueno, esta tristeza viene acompañada de un elemento muy importante que es el temor, ¿sí? ¿Por qué hay esta sensación? Porque hay temor al juicio, ¿sí? Porque despiertas a una realidad a la que antes estabas ciego. Y esto es tan antiguo como nos podemos imaginar. En el Génesis, hermano, cuando Adán y Eva caen en la transgresión, en la desobediencia, y luego esa voz de Dios en la que ellos antes se deleitaban, eran amigos. ¿Qué pasa cuando la voz de Dios se pasea en el viento, en el huerto? Ellos se esconden, tienen temor y vergüenza y se esconden, hermano. Así es el corazón del hombre cuando está bajo este juicio. Trata de sacudirse esta idea de la eternidad, del juicio de Dios, del infierno, y bloquea su mente. Y se pone a entretenerse en las cosas vanas de este mundo y oprime esa obra de salvación que estaba comenzando, ¿sí? No avanza. Es una semilla que se queda al lado del camino, ¿sí? Que no tiene raíz, que está entre los pedregales.
Así pasa muchas veces. Deja que esa convicción de pecado te llene, te impregne, hermano, para que puedas pasar a la siguiente parte. El temor es una parte que viene por el juicio y por la condenación. Si tú estás en temor en este momento, en una etapa así, todavía no se ha perfeccionado el amor en ti, según la palabra de Dios. Porque vamos a leer una cita en Primera de Juan 4, del 17 al 18, donde vamos a ver cuál es el amor que se ha perfeccionado. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Fíjense, para que tengamos confianza, ¿en cuál día? En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y ahora te lanzo una pregunta directa, hermano. ¿Temes? ¿Le tienes miedo al juicio? ¿Le tienes miedo a morir? ¿Te da miedo la tumba, la muerte? Déjame decirte que no ha sido perfeccionado el amor de Dios en tu vida, porque aquí la palabra de Dios nos dice que el perfecto amor, ¿qué echa fuera? El temor, hermano. Entonces, si esta es tu situación, si apenas estás experimentando este temor, hoy te digo, de parte de Dios, es una etapa que tienes que brincar ya. No puedes andar en temor, porque el amor de Dios no tiene nada que ver con el temor, hermano. Si muero, que muera. Para Dios vivo porque vivo, y para Dios muero porque muero. No tengo que tener miedo a la muerte. Mi actitud a la muerte debe de ser la que los cristianos han profesado a lo largo de la historia, que han ido a entregar sus vidas por causa de Cristo. Como Pablo, que dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ahí deberíamos de llegar. Entonces, para que el cumplimiento de la ley sea el amor en nosotros, hemos de atravesar por el mandamiento, hemos de atravesar por la convicción de pecado, hemos de atravesar por ese amor que empieza a vencer y a dominar el temor al juicio. Y después, lo que viene, hermano, es lo más hermoso. Es cuando tú por fin tienes fe en que por medio de Cristo, Él ha perdonado todos tus pecados por medio de la fe en su sangre. Esta etapa es la etapa más hermosa en la que tú llegas a la cruz, te rindes, la mochila pesada de tus pecados cae de tus espaldas y tú eres libre y descansas. Cuando de esas llagas del Señor sangrante fluye el amor, fluye la gracia, fluye el perdón, y de tu corazón fluye la fe que te conecta con la cruz. Esa es una etapa, hermano, necesaria. Si tú no has experimentado este perdón y esta gracia, ¿cómo quieres vencer? ¿Cómo quieres vencer a la ley con el amor? Hermano, estás todavía antes, hay que retroceder y hay que reconfigurar y hay que examinarnos a ver si estamos en la fe. ¿Qué es esta gracia? Bueno, es la justificación donde el pecador justo es declarado por Dios. El pecador es declarado justo. ¿Qué es esta gracia? Es donde el deudor paga su deuda por la sangre de Cristo. Imagínate a alguien muy endeudado que está al borde del suicidio, que se quiere quitar la vida por sus deudas, y llega alguien y le dice, yo pago tu deuda. Es lo que hizo Cristo con su sangre valiosa. No había forma de pagar la deuda que nosotros le debíamos a Dios. No había manera. Ni con una vida, ni con dos, ni con 1,000,000 de vidas que vivieras en esta vida, estabas destinado al fracaso, porque tu corazón obraba y obraba y obraba mal, ¿sí? El temor no es una manera de acercarnos a Dios, evangelistas. No se trata de hablar del infierno y de asustar a la gente, porque si tú mismo tuvieras la oportunidad de descender a los infiernos y dar una probadita y luego regresas al mundo, sí harías muchos cambios. Empezarías a dar todo a los pobres, empezarías a cuidarte de no pecar, pero ¿qué crees? Tu corazón corrupto te iba a traicionar y el temor iba a estar ahí, pero aparte iba a venir más condenación. ¿Por qué? Porque tu corazón no ha sido transformado, porque no amas a Dios. Al contrario, le aborreces. Y haber visto el infierno te va a despertar a una terrible realidad, pero hay un problema, que tu corazón sigue corrupto. El medio del Señor para transformar no es el temor ni el infierno, sino la gracia y el amor.
donde el esclavo es puesto en libertad, hermano. En la gracia al esclavo se le rompen las cadenas y es libre. Ese es el amor que nosotros queremos entender y asimilar. Y después de que viene la gracia perdonadora, somos reconciliados con Dios. Efesios 2 del 14 al 16 dice, pero ahora, Efesios 2 del 14 al 16, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermano, si vas viendo el seguimiento, viene el mandamiento, viene la convicción, viene el temor, pero luego viene la gracia, el pecador es declarado justo, el esclavo puesto en libertad, el deudor, su deuda es pagada, pero no el Señor deja tu deuda en ceros para que te vuelvas a endeudar, sino que abona a tu cuenta toda la justicia de Dios, de tal manera que las puertas del cielo se abren de par en par. ¿Por qué? ¿Porque eres muy bueno? No. Eres un vil pecador que alguien pagó la deuda y aparte depositó toda su justicia en ti. Por lo tanto, estás revestido de Cristo. Cuando Dios te ve, no te ve a ti, sino ve al justo que padeció por los injustos. Y eso es glorioso, hermano. Eso que el Señor pagó es algo hermoso, glorioso, sublime, sublime amor de Cristo. Entonces, ahora sí, después de todo este proceso, podemos hablar en términos de lo que dice nuestro texto, que el cumplimiento de la ley es el amor. Este amor no es un amor natural, mundano, carnal. Este amor es depositado ahí por el Espíritu de Dios y fluye del Espíritu de Dios. Y este amor está sobre la ley y este amor sentencia a la carne. Este amor es poderoso, pero viene del Espíritu de Dios. Y es con este amor que tú puedes vencer a la ley y que tú puedes cumplir la ley. Y lo vamos a leer en la cita, hermanos. Dice Gálatas 5 del 18 al 23. Búsquenlo. Gálatas 5 del 18 al 23. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice? No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Esto fluye del corazón natural. Esto fluye de la mente carnal. ¿De dónde fluye, hermano? Del Espíritu de Dios. ¿Y dónde es depositado el Espíritu de Dios? En aquel lugar donde tú te rendiste a la cruz, donde su sangre cubrió tus pecados. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente y este Espíritu Santo es el regalo más glorioso que pueda recibir el ser humano, hermanos. Ahí podemos conocer el amor de Dios en que nos dio a su Espíritu, por el cual clamamos, Abba Padre, el que nos quita de todo temor, hermanos. El que vence a la ley con el poder del Espíritu Santo. Este es el camino, hermano. Ahora te pregunto, ¿tú quieres vencer a la ley con el amor, con una sonrisa y un Dios te bendiga? Hermano, examina si tú has atravesado por estas etapas de la conversión y si el Espíritu Santo mora dentro de ti. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es muy importante que lo analices, hermano. ¿Estás en la debilidad, en la carne, bajo la letra muerta de la ley? ¿Estás bajo el régimen viejo de la carne o estás bajo el régimen nuevo del Espíritu?
Es muy importante que lo sepas definir, que lo sepas entender, hermano. De la sentencia de la ley a la libertad del amor. Nuestro tercer apartado y último es las 3 dimensiones del amor. Vestíos del amor, dice el Señor. Hermano, nosotros quisiéramos que el Señor desde el cielo con un marcatextos bajara y a los salvos nos pusiera una palomita, color amarillo fosforescente. Y que cuando tú vayas al espejo, veas la palomita fosforescente y digas, soy salvo, gloria a Dios. Quisiéramos una marca, porque el cristiano se debate entre, bueno, yo ya nací de nuevo, o estoy todavía en la carne, estoy vivo o estoy muerto. Se levanta un pensamiento contrario y luego viene el diablo y lanza sus dardos y empezamos a dudar de la salvación. Hermano, ¿quisiéramos esa marca, sí o no? Pues ¿qué creen? Que hay marcas en el creyente, marcas bien definidas en el creyente, pero no son sentimientos, no son experiencias, no son decisiones que tomaste hace 10 años cuando lloraste. Esas no son las marcas, hermano. Si queremos ver las marcas de una conversión auténtica, tenemos que ir a la Escritura. Y una de las marcas del cristiano es que cumple esa demanda que Cristo le hace a todos los que le quieren seguir. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero cuántas cosas eran para él ganancia, las estimó como pérdida por amor de Cristo. El amor de Cristo, de mí hacia Cristo, es un amor que es una evidencia de salvación que se desprende de todo por seguirlo a Él. ¿Es frágil mi amor a Cristo? Sí. ¿Es inmaduro mi amor a Cristo? A veces. Pero este amor que yo le profeso al Señor es una constante declaración de que yo estoy en el Espíritu y he nacido de nuevo. Y esto se va a manifestar primero en que yo soy, ayer se los dije así, yo soy hombre muerto, hermanos. ¿Cuál es la demanda del Señor? Romanos 6 nos habla del bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo? Cuando bautizamos aquí abajo, ¿qué pasa? Te meten en el agua completamente, te sumergen y luego te sacan. ¿Qué significa eso? Significa muerte. Si quieres seguir al Señor, tienes que morir primero. Morir a ti mismo, morir a tus deseos, morir a tu felicidad y seguirlo. Morir al mundo también. Juan 5 nos dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. También el Señor en Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, todos no lo sabemos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué diferente suena esto al mundo, ¿verdad? De ámate a ti mismo. Todo lo contrario. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, seguir a Cristo, levantarse y seguirle es morir. Mateo tuvo que dejar la silla donde cobraba los impuestos y le iba muy bien y tuvo que seguirlo. Ese es el verdadero amor que yo le profeso a Dios de acuerdo a sus demandas, de acuerdo a su estándar. Y yo no puedo cumplir eso en la carne, hermano. Si yo estoy muerto en mis pecados, jamás voy a poder seguirlo de esta manera. Si voy a profesar una religión superficial, pero no lo voy a seguir como la palabra de Dios me manda. Hay que tener cuidado entre los sentimientos auténticos y falsos de mi amor por Dios. Porque como ya se dijo hace rato, ¿sí? El amor de Dios tiene la marca de la obediencia, la marca de la constancia. No es que ahorita estoy emocionado y quiero hacer todo por Dios y en una semana ya estoy fornicando. No es que ahorita estoy emocionado y motivado, pero en una semana más ya estoy diciendo y practicando la mentira, el robo. No puede ser así, hermano. El amor que yo le profeso a Cristo, marcado por el Espíritu Santo, es un amor constante, sacrificial, un amor entregado. Entonces, el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso
Y yo le agregaría religioso, ¿sí? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque cuando el Señor viene con poder a la vida de alguien, imagínense que el corazón está aquí, se rompe el corazón y empieza a fluir, se empieza a escapar ahí el veneno y allá va el amor al dinero, allá va la amargura, allá va la lujuria desbocándose del corazón, pero de arriba está siendo lleno del amor, de la paz, del gozo, de la paciencia, de la benignidad. El Señor destruye el odre viejo para echar el vino nuevo, ¿sí? No puede el Señor depositar una demanda de amor así en un corazón muerto. Es imposible que lo pudieras hacer. Por eso el Señor rompe el corazón y lo llena con nuevos afectos. La regeneración es muy importante, hermanos. Esto diremos de mi amor hacia el Señor. Ahora, el amor a mis hermanos, ¿cómo se ha de manifestar? Tengo que decir que es débil también, que es inmaduro también, pero que busca perfeccionarse en el camino de la santificación. Mi amor a mis hermanos no es un sentimiento que yo ahorita ando de buenas y les saludo y mañana ando de malas y los rechazo. Es un mandamiento que el que dice que está en luz, que ame a su hermano, y el que dice que está en luz pero lo aborrece, está en tinieblas. Entonces hemos de entenderlo bien, no como un sentimiento o no como ganas, sino de soportar con paciencia, mis hermanos, soportarnos unos a otros en amor. Porque en este amor a mi hermano y del amor a mi hermano a mí, sé que he pasado de muerte a vida. ¿Se acuerdan de la palomita? Esta es otra marca del cristiano. Mi entrega al Señor como el Señor lo manda. Y mi amor a mis hermanos, sincero, de todo corazón, es otra marca del cristiano, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste más este amor? Más detalladamente, en no competir, hermanos, ¿sí? No se trata de competir como los de allá afuera. A mí me gusta cómo toca Isaías, pero no me gusta cómo toca Josué, ¿sí? A mí me gusta cómo canta Adrián, pero no me gusta cómo canta Manuel Torres. Hermanos, eso es cosas de niños. Hay contiendas, disensiones. Si ustedes piensan así, están en la carne. De que no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Dice el apóstol. ¿Sí? No, yo soy de Pedro Ventura. Yo nomás voy cuando va a predicar él. Los demás días no voy. Hermano, ¿todavía estás en la carne? ¿Eres niño? ¿Cómo te voy a dar alimentos sólidos si tú todavía necesitas leche? ¿Cómo vamos a construir una fe fuerte si tú apenas estás en pañales, hermano? Pensando así, con disensiones, con divisiones. No ha de ser así en la iglesia, hermanos. Hemos de ser maduros. El amor auténtico por mi hermano no tiene envidia, dice el apóstol Pablo. El amor no guarda rencor. Sí, yo no le guardo rencor a mi hermano porque no me saludó. Yo me acerco con él y le digo, hermano, aquí estoy, no me saludaste. ¿Todo bien? ¿Te hice algo? Con amor y con gozo, hermano. El amor no guarda rencor. El amor se goza de la verdad. No debo de decirle, Oscar, te quiero mucho, Dios te bendiga. Y acá, en cuanto me subo al carro, empezar a hablar mal de él. El amor no se goza de la mentira, pero se goza de la verdad, ¿sí? Entonces, en resumen, el amor todo lo sufre. ¿Qué significa esto? Que implica un servicio. Y ese servicio implica un esfuerzo. Pero este esfuerzo se tiene que hacer con gozo, hermano. Tú no puedes estar aquí haciendo el aseo con amargura de corazón o subir estados de WhatsApp para que te vean que lo estás haciendo. Porque tú eres esclavo de los hombres y de la opinión de los hombres, pero no le sirves a Dios, porque el que sirve a Dios lo hace en secreto para con el Señor. ¿Sí, hermano? Entonces, es un amor con gozo y no digo que no compartan, sí compártanlo, sí. Es bonito ver, pero siempre estar cuidando que hagamos las cosas con gozo, ¿sí? Porque yo no puedo estar haciendo una predicación y decir, ay, estos hermanos me tienen aquí trabajando, yo tengo que ir a vender mis papitas. No, hermanos, Cristo cuando fue a la cruz no lo hizo con amargura de corazón, lo hizo con gozo. Te tenía en su mente, me tenía en su mente, y este es el amor que debo yo de profesar, como leímos en la cita, que Dios es amor. Y llegando ya al final de la predicación, hermanos, vamos a hablar del sublime amor de Cristo. Y aquí es donde topa el ser humano, aquí donde topa el lenguaje.
¿Quién puede expresar aquellas cosas insondables e inescrutables de Dios? El espíritu del hombre sabe las cosas del hombre por el espíritu de hombre, ¿verdad? Que mora dentro de él. Pero ¿quién conoce las cosas de Dios? Sino el espíritu de Dios, hermanos. ¿Qué tan profundo es este amor de Cristo? Pues vamos a leer una cita, Efesios 3, del 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, fíjense, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud del amor de Cristo. Bueno, hermanos, hay que decir que el amor de Cristo excede todo conocimiento, ¿sí? No lo podemos expresar. Ya les dije al principio, podemos balbucearlo, podemos gatear en cuanto al amor de Cristo, pero no lo podríamos expresar. Pero bueno, como no lo podemos expresar, ¿nos hemos de quedar callados? Yo digo que no. Hermanos, la gente de afuera nos acusa de no hablar del amor de Dios. ¿Les digo por qué? Porque no hablamos de la prosperidad, ni de los cuidados terrenales, de las necesidades terrenales de la gente. Y dicen que no hay amor de Dios en nosotros, ¿verdad? Que nosotros no tenemos el amor de Dios porque no hablamos de esto. Es porque están en la carne, porque están muertos en sus pecados, que solo piensan en lo terrenal, hermanos, ¿sí? Pero nosotros hablamos de lo espiritual, de las riquezas, de la eternidad, de este Señor que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, que no aborreció el vientre de la Virgen, el Rey, el creador del universo, el creador de los astros, del espacio, de las potencias de los cielos, contenido en el vientre de una muchachita virgen, hermano. Hay un himno que dice, no aborreció el vientre de la Virgen. Ese Señor de todo, contenido en un pesebre, ni siquiera era una cuna para bebés, hermanos. Se humilló a sí mismo y anduvo respirando, como dice el canto, del polvo de la tierra, ¿sí? Hermano, el Señor Jesús, cuando era un niño de 12 años, que se fue a enseñar al templo, ¿sí? Sus papás lo trajeron de regreso y dice la palabra que él estaba sujeto a ellos. ¿Cómo que el Rey, de quien es toda la autoridad, el que cabalga sobre las alas del viento, estaba sujeto a dos hombres mortales, María y José? Hermanos, empieza a vislumbrar el amor de Dios en aquel verbo que fue hecho carne. Empieza a vislumbrar el amor de Dios en aquel que abrió sus labios para decir, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios estaba lejos y luego se abren los cielos y empiezan a cantar los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y cada año se celebra la Navidad, pero no alcanzamos a entender esa declaración de paz de Dios a sus enemigos, dando lo más valioso del cielo, que fue Jesucristo. Ahí podemos ver el amor de Dios, en que con su palabra echaba fuera a los demonios, con su palabra limpiaba a los leprosos, con su palabra abría los ojos de los ciegos de nacimiento, con su palabra le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y sueltos los dolores de la muerte, Lázaro se levantó y dijo el Señor, denle de comer. Hermanos, ¿puedes ver ahí el glorioso y sublime amor de Cristo? Cuando nos dijo, nos reveló del reino de los cielos, que estaba escondido, que no lo podíamos ver, que era como un tesoro guardado, que era como una semilla de mostaza, ¿sí? Esa revelación, ese misterio del reino de Dios, el Señor con tanto amor nos lo vino a traer en sus sandalias, caminando sobre la tierra de este mundo. Y el Señor, hermanos, no es un mártir como los otros mártires de la iglesia, que ellos andaban predicando y luego los arrestaron y los mataron en contra de su voluntad, porque el Señor a lo largo de los evangelios, Él declara, es necesario que vaya a Jerusalén y padezca y sea entregado en manos de pecadores y que me maten, pero voy a resucitar al tercer día.
Él lo vio desde antes de la fundación del mundo. Desde que Adán y Eva estaban en el huerto, el Señor estaba apuntando hacia la cruz, hermano. Ese es su amor, ese amor con que cuando fue al Calvario, cuando iba cargando la cruz, te tenía en su corazón y decía, es necesario que yo padezca. Por su llaga fuimos nosotros curados de los dolores del cuerpo y de los dolores del alma, que son los más terribles. ¿Sí les ha dolido el corazón? ¿Les ha dolido el alma, hermanos? Pues Cristo cargó en sí mismo todo ese juicio, toda esa amargura para darnos paz. Y esto es glorioso, hermanos. Cuando gritó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Los sufrimientos de Cristo en la cruz son un misterio, hermano. No podemos asimilarlos. Él es infinito y sufrió de manera infinita. Dejémoslo ahí. Es un misterio que no podemos comprender. Pero Jesucristo no es un mártir cualquiera. ¿Y qué fue lo que nos compró el Señor? Hermano, es el cielo. Lo que te duela, de lo que estés enfermo, lo que te falte, no importa, hermano, porque si el Espíritu de Dios mora en ti, te vas a elevar al cielo, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción, esto débil se va a manifestar en fuerza, como dice Corintios 5. Amén. Se siembra en corrupción, se resucita en gloria. Hermano, el corazón transformado con el Espíritu Santo, en cuanto mueres, se eleva a los cielos, flota. Y el corazón no regenerado, el corazón muerto, cuando muere la persona, se va a las profundidades, así como si yo ahorita suelto una pluma, ¿a dónde va a caer? ¿Se va a elevar? Es una ley, hermano. Un corazón muerto cuando muere se va a ir hasta lo más profundo, a las prisiones eternas. Te pregunto, ¿cuál corazón tienes, hermano? ¿Cuál es tu corazón? Te voy a poner una ilustración de un hombre rico que sacó de las calles a un vagabundo. Lo bañó, lo vistió de púrpura y de lino fino, le dio de comer, comida real. Y cuando se descuidó el señor de la mansión, el mendigo se salió corriendo y se fue otra vez a los callejones, porque él no estaba acostumbrado a tanta gloria y dijo, esto no es para mí, y se fue. Hermano, un corazón no regenerado en el cielo va a hacer lo mismo, va a brincar al infierno. El Señor, cuando nos da su espíritu, cuando transforma nuestro corazón, nos habilita para flotar, para deleitarnos en Él. Ya no lo aborrecemos, sino que lo amamos. Ya sus mandamientos no son gravosos. Amamos sus mandamientos y son dulces, como la miel, hermano. ¿Dónde la vas a pasar? ¿Cómo es tu corazón? Es muy importante que sepas que hoy es un día especial. Y que hoy puede ser tu último día, hermano. No sé si seas grande o pequeño o joven, pero hermano, estamos caminando en la cuerda floja. Y necesitamos un corazón regenerado que ame a Dios. Ahí están las marcas de un cristiano verdadero. ¿Las tienes? ¿Las tienes o estás en la religión nada más? Hermano, hoy el Señor te dice que vengas a Él. Porque su amor es sublime, sus brazos están abiertos, ¿sí? No endurezcas tu corazón al llamado. Ven a Cristo, escapa del juicio, escapa de la prisión eterna y elévate a los cielos. La salvación es gratis, hermano. Solo tienes que arrepentirte, de reconocer tu maldad delante del Señor. Y Él promete vida eterna. ¿Por qué? Porque te ama. Por eso te está llamando, porque te ama. Vamos a orar.